La lluvia caía a cántaros sobre la carretera vacía, convirtiendo la tarde otoñal en una confusión de faros e incertidumbre. Rebecca Walls, sentada al volante de su sedán de lujo, con las manos temblorosas al detenerse en el arcén. El motor había estado haciendo ruidos extraños durante los últimos 16 kilómetros, y ahora finalmente se había parado por completo. A sus 35 años, Rebecca había construido su vida en torno al control y el éxito. Como directora ejecutiva de Walls Technologies, dominaba las salas de juntas y tomaba decisiones millonarias con seguridad. Pero esa noche, empapada hasta los huesos con su elegante vestido beige, se sentía más vulnerable que en años. Su hija de 5 años, Emma, estaba sentada tranquilamente en el asiento trasero, aferrada a su desgastado osito de peluche y observando a su madre con ojos azules preocupados. Emma había estado inusualmente silenciosa durante el trayecto desde el juzgado, presintiendo que algo importante había sucedido, aunque era demasiado pequeña para comprender el proceso legal que acababa de concluir. «Mamá, ¿por qué se paró el coche?», Emma preguntó en voz baja, apenas audible por encima del sonido de la lluvia contra las ventanas. Rebecca se giró para mirar a su hija, intentando mantener la voz firme. «El coche tiene un problema, cariño. Ya lo solucionaremos». Pero por dentro, Rebecca sentía que el mundo que había construido con tanto esmero se desmoronaba a su alrededor. El fallo judicial de esa tarde había sido devastador. Su socio la había demandado con éxito por el control de la empresa que había construido durante 8 años. Sus activos estaban congelados, su reputación estaba en ruinas y se enfrentaba a la bancarrota. El coche de lujo en el que viajaban probablemente sería embargado en una semana. Como si respondieran a sus pensamientos, unos faros aparecieron a través de la lluvia tras ellas. Una camioneta se detuvo y Rebecca observó nerviosa cómo un hombre salía bajo el aguacero. Era alto y de hombros anchos, llevaba ropa de trabajo que se empapaba rápidamente. A pesar del tiempo, se dirigía con confianza y sin prisas hacia su coche. Rebecca bajó la ventanilla parcialmente al ver al hombre acercarse. Las gotas de lluvia le salpicaron la cara al mirarlo. «Buenas noches», dijo el hombre con voz cálida a pesar de la fría lluvia. «Soy Jake Morrison. Te vi estacionado y pensé que podrías necesitar ayuda». A sus 38 años, Jake tenía las manos curtidas de alguien que trabajaba con herramientas y motores a diario. Su cabello castaño estaba oscurecido por la lluvia, pero sus ojos reflejaban una bondad que tranquilizó a Rebecca de inmediato. «Soy Rebecca», respondió, intentando mantener cierta dignidad a pesar de las circunstancias. El motor simplemente se detuvo. «No estoy seguro de qué pasó». Jake asintió pensativo. «¿Te importaría si echo un vistazo debajo del capó? A veces estas cosas son más simples de lo que parecen». Rebecca dudó un momento y luego asintió. No tenía otra opción, y algo en la calma de Jake la hizo confiar en él. Mientras Jake levantaba el capó y comenzaba a examinar el motor con una pequeña linterna, Emma se inclinó hacia adelante en su asiento. «Mamá, ese hombre va a arreglar nuestro auto». «Eso espero, cariño», respondió Rebecca, observando a Jake trabajar con eficiencia práctica. Después de varios minutos, Jake regresó a su ventana, con la lluvia goteando de su chaqueta. «La buena noticia es que no es nada grave. Parece que la correa del alternador se rompió. La mala noticia es que necesitarás un dedo del pie para arreglarla correctamente». Rebecca sintió que se le encogía el corazón. No tenía dinero para reparaciones costosas, y desde luego, no podía permitirse una grúa. La realidad de su situación comenzó a abrumarla, y sintió que las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia en sus mejillas. «Entiendo», logró decir. «Gracias por preguntar». Jake notó el cambio en su voz y se inclinó ligeramente. «¿Estás bien?». Esa simple pregunta, formulada con tan genuina preocupación, rompió el muro que Rebecca había estado construyendo alrededor de sus emociones todo el día. Las lágrimas brotaron libremente ahora, y se encontró pronunciando palabras que no tenía intención de compartir.
Lo perdí todo hoy, susurró con la voz quebrada. Mi empresa, mi casa, mi futuro, todo por lo que trabajé se ha ido. Emma, al oír llorar a su madre, se desabrochó el cinturón de seguridad y se subió al asiento delantero. Rodeó los hombros de Rebecca con sus pequeños brazos, ofreciéndole consuelo como solo los niños pueden hacerlo. Jake permaneció en silencio bajo la lluvia un momento, contemplando la escena que tenía ante él. Él vio a una mujer que claramente había enfrentado un día devastador y a una niña que intentaba cuidar de su madre con puro amor incondicional. Jake dijo con dulzura, «¿Puedo decir algo?». Rebecca lo miró entre lágrimas, asintiendo. La voz de Jake era suave pero segura. «Todavía la tienes». Señaló a Emma, que ahora acariciaba el cabello de su madre con sus pequeñas y reconfortantes manos. «Y por lo que puedo ver, todavía te tiene a ti. Eso no es nada. Eso es todo». Rebecca sintió un cambio en su pecho. Este extraño, este hombre amable que se había detenido a ayudarlos bajo la lluvia, acababa de recordarle la única verdad que había olvidado durante su día más oscuro. «Tienes razón», dijo en voz baja, abrazando a Emma. «Tienes toda la razón». Jake sonrió con dulzura. «Te diré algo. Tengo una grúa en mi taller y tengo algunas correas de alternador en stock. ¿Por qué no las llevo a ti y a tu hija a un lugar cálido y seco y podemos arreglar su coche por la mañana? Sin costo». Rebecca empezó a protestar, pero Jake levantó la mano. «Mi abuela siempre me enseñó que la amabilidad es como un círculo. Cuando alguien te ayuda, se lo transmites a alguien más. Esta noche, déjame ayudarte algún día. Cuando te recuperes, podrás ayudar a alguien más». 20 minutos después, Rebecca y Emma estaban sentadas en la calidez de la pequeña oficina del garaje de Jake, compartiendo chocolate caliente de un termo mientras Jake llamaba a su conductor de grúa. Emma se había quedado dormida en el pequeño sofá, con su osito de peluche bajo la barbilla, finalmente en paz después del largo y difícil día. «Jake», dijo Rebecca mientras esperaban, «no sé cómo agradecerte. Hoy ha sido el peor día de mi vida, pero tu amabilidad me ha recordado lo que realmente importa». Jake miró a Emma dormida y luego a Rebecca. «Perdí a mi propia familia en un accidente de coche hace 3 años. A mi esposa y a mi hija. Me enseñó que el amor que sentimos por las personas que más nos importan es lo único que realmente cuenta. Todo lo demás se puede reconstruir». Rebecca sintió su dolor por este hombre que había sufrido una pérdida tan inimaginable, y sin embargo, aún, encontré la fuerza para ayudar a los demás. «Lo siento mucho, Jake. ¿Cómo encuentras el coraje para seguir adelante?» «Tú también», respondió Jake simplemente. «Un día a la vez, concentrándonos en lo que aún tenemos en lugar de en lo que hemos perdido. Tienes una hija hermosa que te ama profundamente. Esa es una base sobre la que puedes construir cualquier cosa». Durante los meses siguientes, Rebecca descubrió que Jake tenía razón. Perder su empresa había sido devastador, pero también la había liberado para reconsiderar lo que realmente quería de la vida. Encontró trabajo como consultora, ayudando a otras pequeñas empresas a crecer y tener éxito. El trabajo pagaba menos que en su puesto anterior, pero le permitía pasar más tiempo con Emma y encontrarle sentido a ayudar a otros a alcanzar sus sueños. Jake se había convertido en un querido amigo para ambos. Les arreglaba el coche y se negaba a pagar, pero lo más importante, les había mostrado a ambos lo que era la verdadera fuerza. Emma lo adoraba, y Rebecca encontró en él una presencia amable y firme que la ayudó a reconstruir su confianza y su vida. Un año después de aquella noche lluviosa, Rebecca estaba en el aparcamiento del garaje de Jake, observando a Emma ayudarlo a organizar sus herramientas. Acababa de firmar los papeles para fundar su propia consultora. Y la primera persona a la que quería contárselo era al hombre que le había recordado su propio valor cuando lo había olvidado por completo. «Jake», gritó, «tengo una noticia que compartir». El miró se levantó del motor en el que estaba trabajando, limpiándose las manos con un trapo. «Buenas noticias, espero».
Rebecca sonrió, con la misma expresión radiante que había vuelto poco a poco a su rostro durante el último año. La mejor noticia. Voy a empezar mi propio negocio. Uno de verdad esta vez. Construido sobre los cimientos adecuados. Jake sonrió y le dio un cálido abrazo. Sabía que encontrarías el camino de regreso. Tuviste todo lo que necesitabas desde el principio. Emma corrió y los abrazó. ¿Estamos celebrando? Podemos tomar un helado. Rebecca rió, alzando a su hija en brazos. Sí, cariño. Definitivamente estamos celebrando. Mientras caminaban hacia la camioneta de Jake para ir a comprar un helado, Rebecca reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquella terrible noche lluviosa. Había perdido su empresa, su casa y sus ahorros. Pero Jake tenía razón en lo más importante. Todavía tenía a Emma, y Emma todavía la tenía a ella. Todo lo demás simplemente se había reconstruido sobre esa base inquebrantable de amor. A veces, pensó Rebecca, hay que perderlo todo para descubrir aquello sin lo que realmente no se puede vivir. Y a veces se necesita la bondad de un extraño. Para recordarte que el amor es la única riqueza que realmente importa.